Vecinos, bienvenidos. Qué gusto recibir a los amigos en este programa Vecinos, un espacio de investigación, denuncias y propuestas para hacer grande a Costa Rica, donde hablamos la verdad y somos fáciles de entender. Con ustedes sus anfitriones, Fabricio Alvarado y Francisco Prendas. Bueno, Fabricio, estamos de vuelta aquí en Vecinos y agradecidos con Dios por la vida y por la salud. Un saludo para usted que está ahí también en su hogar, así como nosotros, y al invitado que tenemos para esta primera parte del programa, que es don Albino Vargas. Don Fabricio, buenos días. Buenos días, don Francisco. Acá estamos contentos de poder compartir con los amigos, con los vecinos, con toda la gente que normalmente está conectada y pendiente de este programa Vecinos, que como bien lo hemos dicho, esta semana hemos podido darle la buena noticia a todos aquellos que han venido fielmente siguiendo el programa de que estamos de vuelta, estamos otra vez, ahora a través de las redes sociales, de la página Vecinos CR, de la página Fabricio Alvarado, la página Francisco J. Prendas. Así que, bueno, contentos por esta muy linda oportunidad de poder otra vez llegar hasta los hogares, otra vez, o más bien esta vez a través de las redes sociales, y por eso reiteramos siempre, bueno, número uno, nuestro agradecimiento a Dios por eso, número dos, nuestro agradecimiento a toda la gente que nos sigue y también nuestro agradecimiento a la gente que está compartiendo con otros y que les está dando esta buena noticia y les está diciendo otra vez Vecinos está al aire. Recuerden que Vecinos pues habla temas que normalmente en medios de comunicación que están alineados al gobierno no se hablarán. Así que, Francisco, estamos completamente listos para iniciar este programa y bueno, yo le doy el pase a usted porque entiendo que mi imagen todavía no está. Ah, bueno, ahí está. Bueno, ahí le doy el pase a usted para que usted se inicie con la entrevista de hoy y nos vamos a ir acomodando en el transcurso del programa. Así es, y vamos a aprovechar bastante este ratito porque en la primera parte del programa tenemos un invitado a don Albino Vargas, que es pues la principal figura, la más visible de hace muchos años de la ANEP, que ellos se han mostrado como gente que apoya las manifestaciones que se están dando a nivel nacional. Y quisiera empezar por una pregunta muy genérica, don Albino, y es ¿qué reportes tiene usted? ¿Cómo está sintiendo su gente el apoyo a estas manifestaciones que ya llevan varios días? Anoche la novedad que se da es que se dispersan varios bloqueos que habían en Caldera, en Pérez Celedón, en Limón, y esto pues permitió que fluyera el tránsito, sobre todo las mercancías que van para puertos y fronteras, pero siguen y se están dando hasta este momento algunos bloqueos. De hecho, Fabricio está por conseguir la actualización de precisamente estos bloqueos, donde hay vías que están cerradas en este momento. En eso estamos. Exacto. Sin embargo, hay otro aspecto que me gustaría tocar también con usted, don Albino, para más adelante, y es la infiltración que hay de personas ajenas al apoyo a estas manifestaciones, pero que están más bien boicoteando estas manifestaciones. Don Albino, ¿qué informes tiene ustedes de sus bases, sabiendo que hoy usted también tiene una agenda bastante ocupada precisamente con la gente de ANEP en todo el país? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, deben ustedes recordar o tener presente, yo sé, que en términos generales la gente está brava en Costa Rica. La gente está enojada. Se siente frustrada, se siente engañada, se siente sin futuro, con una gran incertidumbre, una gran desazón, carenciada económicamente. Y como nunca antes, los ticos no sabemos qué pasará mañana. ¿Qué pasará mañana? Entonces hay un sentimiento de enojo que ha tenido dificultades para articularse dada la diversidad de liderazgos y de movimientos sociales. Lo que tengo reportado es que efectivamente se quitaron varios bloqueos con el uso de la fuerza pública. En otros lugares se mantiene, sobre todo en la zona de San Carlos, parece en estos momentos que el enojo es grande y más bien podría haber un efecto boomerang o un efecto contraproducente la acción que emprendió Carlos Alvarado, si la contrastamos con lo que hizo con Canal 7.
Vean, la gente hace esa asociación, ¿verdad? Hace esa asociación, a nosotros nos manda a garrotear, no hay diálogo, mentiras, no hay diálogo, este gobierno es falso, entendamos eso, es falso. En el tema del diálogo, el gobierno de Carlos Alvarado es falso, tiene una actitud manipuladora de menosprecio, porque lo vivimos, se lo puedo dar como con conocimiento de causa. Entonces, vamos a ver qué sigue ahora. Seguimos llamando a la articulación total de los movimientos sociales y populares. Cada vez hay más conciencia de que el bloque de poder es meramente de una de las partes más insensibles del capital, así es la lectura que hacemos nosotros, ¿verdad? Que hacemos nosotros, en camino lo que nosotros creemos es el desmontaje del Estado Social de Derecho. Y me parece que algunos de los costarricenses que crecimos en este Estado Social no vamos a descansar ni un minuto por defender lo que queda, reformar lo que haya que reformar, pero sí creemos que el equilibrio del pacto social de los 40 se rompió ya. Don Albino, perdón, Francisco, sí, yo coincido totalmente cuando don Albino dice que el pueblo está enojado. De hecho, lo hemos dicho acá. Ayer mencionaba, y creo que antier también, cómo es evidente en la calle, donde usted vaya, donde usted se encuentre con alguien con quien establezca una conversación, en las redes sociales, en todos los ámbitos, usted ve a la gente molesta y ve a la gente como deseando que este gobierno termine, ¿no? O sea, como ya incluso hablando de los próximos procesos electorales, esto es algo que no se había visto antes, algo que no, por lo menos con esta intensidad, no se había visto antes en cuanto a la molestia de la gente y la urgencia porque ya llegue el periodo electoral para que pues el partido que ha estado en el gobierno por estos 6 años y un poco más, ya por favor nos deje y no siga en el gobierno, no siga al mando, porque ha sido pues un completo desastre. Don Albino, yo quería preguntarle, pues en este momento el estado de situación, aunque yo estoy pidiendo un reporte de periodistas amigos que pues lo consiguen a través de los cuerpos de emergencia, pues usted nos puede hablar un poquito, de acuerdo a lo que usted conoce, dónde en este momento se están dando movimientos y qué se espera para el día de hoy en cuanto a los movimientos de manifestación. Bueno, los reportes que tengo yo son de que efectivamente donde hubo intervención policial, la gente se quitó, pero que están tratando de recomponerse para resurgir en horas de la tarde o en horas de la noche. Hay lugares muy fuertes que se mantienen en la zona de Occidente, por ejemplo, en la zona de San Carlos, ¿verdad? En la zona de Los Santos también tienden a recomponerse y me parece que podríamos ver una intensidad en las próximas horas desde el punto de vista de que no puede el gobierno cantar victoria desde un solo tirón con lo que hizo anoche. Sí, precisamente las informaciones que tenemos confirmadas es que de la zona de Los Santos hacia San José hay bloqueo total. Entonces es una de las zonas confirmadas, lo mismo que en Siquirres, en la parte en la que quitaron el bloqueo, han mantenido el paso regulado de la fuerza pública porque las personas que se estaban manifestando están cerca, dispuestos a volver a bloquear en el momento en que la fuerza pública ya no esté ahí. Don Albino, algo que está confirmado, que usted evidenció, que usted tiene fotos, que usted logró identificar hace 2 días y que trascendió en redes sociales, es lo que podría llamarse la infiltración de personas ajenas a los manifestantes, incluso ajenas al apoyo a estas manifestaciones, pero que buscaban de alguna manera boicotear el movimiento, dejando en mal a la razón de ser del movimiento, ¿verdad? Como tal, y aclaramos aquí que nosotros no estamos de acuerdo con bloqueos, aunque como estábamos diciendo, estamos de acuerdo en que la gente se manifieste, porque de hecho todos lo estamos haciendo de una u otra manera. Creo que todo el país saludísimo lo ha hecho, las cámaras lo han hecho, los sectores productivos, agrícolas lo han hecho, ahora lo hace la gente y cada uno lo hace a su manera. Sin embargo, esto es muy preocupante, don Albino, porque usted lo identificó, lo denunció y quisiera que usted nos explique entonces qué es lo que está pasando ahí al interno. Sí, efectivamente, sufrimos esto en carne propia. 4 o 5 elementos se apersonaron al grupo de manifestantes que estábamos frente al Ministerio de Hacienda. Uno de ellos es un conocido microempresario de los tatuajes, ahí en la zona de Escazú. Me pareció que era el líder de esa infiltración.
El Movimiento Rescate Nacional está acusando a otro señor que últimamente ha emergido en contra de los impuestos, que se llama Douglas Guzmán. Pero lo más preocupante es que esas personas estaban, digamos, escenificando primero un arsenal, ¿verdad?, de epítetos irrepetibles para el público presente en contra de mi persona, y poco a poco fueron acercándose a la unidad móvil que teníamos ahí y a las graditas del Ministerio de Hacienda, blandiendo garrotes y blandiendo incluso un bate de béisbol, ¿verdad? La intención de ellos era efectivamente que hubiera ahí puñetazos, que hubiera sangre, ¿verdad? Que hubiera un bochorno total y desprestigiar la acción. Entonces, mis compañeros que estaban conmigo optaron por decirme, no, mira, Albino, mejor vámonos de aquí, evitemos el conflicto, evitemos la confrontación, porque aquí puede salir herida gente inocente, ¿verdad? Pero era claro que iban con la intención de manchar el evento y ponernos como si fuéramos dos grupos de gamberros enfrentados entre sí, ¿verdad? Esa era la esencia de la provocación, y no hay que descartar que ya eso sea una directriz, incluso desde Casa Presidencial, porque si nos tienen a todos en sus archivos y a todos nos espiaron, es probable que también opten por infiltrar gente en los eventos de calle, los que estamos viendo o los que podrían venir próximamente. Muy al estilo de otros países, ¿verdad, don Albino? Pues a mí me parece que esos estilos entre comillas, turbas divinas, como le llaman algunos, no sé si se están reproduciendo aquí, pero es un mal precedente, un nefasto precedente, y hay que denunciarlo abiertamente. Sí, en Venezuela lo llaman colectivos bolivarianos, ¿verdad? Siempre actúan de la misma manera, se infiltran en las manifestaciones de la oposición y tratan de deslegitimarlo para que el pueblo entonces se vuelva en contra de estas manifestaciones. Don Albino, ¿qué sabe usted y qué opina del resguardo tan eficiente que hizo la Fuerza Pública de Canal 7 ayer? Bueno, mire, yo tengo informes de que hubo una llamada directa del periodista Ignacio Santos al director general de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, donde le pidió protección. Me parece que sobredimensionando el grupo de manifestantes que estaba frente a Canal 7, pero sí hubo un gran despliegue de efectivos de la Fuerza Pública. Ya se lo decían las comunidades agobiadas por la droga y por el narcotráfico de San José, tal despliegue, pero me parece que hay un uso indebido de recursos públicos. Hemos mandado una nota oficial a través del compañero directivo nacional, Jonathan Prendas, y vamos a ver qué nos responden, pero sí, efectivamente ahí, desde el punto de vista de la ley, hay material para actuar. Lo vamos a hacer, sabemos que no nos van a responder, pero lo vamos a hacer porque efectivamente no podemos ser cómplices de estas barbaridades, porque esa gente tiene demasiado dinero y pudo contratar su propia seguridad, si era que creía que le iba a pasar algo a sus instalaciones. Pero sí, efectivamente condenamos ese incidente con toda nuestra fuerza. Don Fabricio, usted iba a decir algo hace un ratito, me parece. Sí, así es. En realidad estamos acá también tratando de resolver unos asuntos técnicos de los cuales pues la gente de pronto ya se habrá dado cuenta que estamos ahí con las pantallas un poquito desordenadas. Ahí ofrecemos disculpas por eso, pero estamos pues trabajando en el tema. Estamos trabajando en mejorar los aspectos técnicos. Don Albino, volviendo al tema de los infiltrados, ¿cómo es, sobre todo porque la gente, usted sabe que siempre se hace este tipo de preguntas y yo creo que hay que hacerlas para que a la gente le quede mayor claridad? ¿Cómo es que se logra identificar a estas personas? ¿Cuáles son digámoslo así, los elementos que les permiten a ustedes identificar que son personas que están infiltradas y que de pronto la idea de que estén infiltradas es precisamente provocar brotes de violencia para pues tratar de deslegitimar el movimiento? Mire, es muy fácil detectarlos. Primero, no pronuncian una sola consigna en contra de las políticas públicas del gobierno. Usted sabe que nosotros coreamos consignas y entonces se quedan callados. Segundo, se vienen encima de los dirigentes a increparlos, a descalificarlos, a reclamarlos, ¿verdad? Se vienen encima del dirigente con una vehemencia
que no es usual entre nosotros mismos como manifestantes. Es decir, si somos 100, si somos 500, si somos 5,000, entre nosotros hay una cultura de manifestación donde todos sentimos el sentimiento de rechazo a la política pública. Pero estas personas son de fácil detección desde el punto de vista que no se identifican, no se les nota el sentimiento de lucha, sino se les nota efectivamente un discurso, una verborrea en contra del dirigente o los dirigentes y en contra de las consignas del movimiento, ¿verdad? Además, nosotros notamos, pues no tuvieron el cuidado, pero algunos llegaron excesivamente tatuados, ¿verdad? Tatuados, bueno, eso es una cultura popular, urbana, que respetamos, pero por lo general, en miembros de la clase trabajadora común y silvestre, el tatuaje no es una cuestión per se, ¿verdad? Entonces, sí tuvimos esos signos para detectar que efectivamente nos estaban infiltrando. Y lo que más llama la atención es precisamente venir armados, ¿verdad? En este caso de palos y un bate de béisbol, venir armados, blandiéndolo, ¿verdad? No era una bandera, no era el asta de una bandera, no era el asta de una bandera sindical, sino que eran garrotes puros y simples que efectivamente en personas ya desaforadas se pueden emplear para agredir a otra persona. Yo lamentablemente, don Francisco, verá que yo lamentablemente casi tengo que dejarlo ya por la oportunidad. Sí, precisamente con esto quería despedirme. Yo sé que usted, y el compromiso fue dejarlo para que usted pudiera ir a la reunión de las 8:30. Nada más, la última reflexión es, ¿hasta dónde cree usted que deba o pueda llegar este movimiento, asumiendo que hay quienes dicen que incluso en la Asamblea Legislativa el gobierno ya tendría los votos para ir negociando y avanzando y desgastando a la gente en este tema del Fondo Monetario Internacional? Don Francisco, los movimientos no son lineales. Tienen ascensos, tienen descensos, tienen retrocesos, tienen reacomodos. Entonces, lo que yo creo es que va a ocurrir un reacomodo. Va a ocurrir un reacomodo y se va a reorganizar la organización desde la base, como lo venimos insistiendo hace tiempo, como lo hicimos con los comités patrióticos que enfrentaron el TLC con Estados Unidos. Viene esa organización de base. Entonces, en el nivel local es donde creemos nosotros está el potencial de resistencia y vamos hacia eso. Muchísimas gracias, don Albino. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí en la otra oportunidad que me den el honor, mucho gusto estaré con ustedes. Muchas gracias, don Fabricio. A la orden. A la orden, don Albino. Estábamos con don Albino Vargas, secretario general de la ANEP, quien cortésmente nos atendía para explicarnos desde el punto de vista del apoyo que están dando a las manifestaciones. Esto que hablaba él, que está comprobado y con evidencias en fotos y demás, el tema de la infiltración que tuvieron dentro de las manifestaciones y su opinión respecto a el resguardo que dio la fuerza pública a las instalaciones privadas de Televisora de Costa Rica en La Sabana, donde él decía que lo que tiene él como denuncia era que fue simplemente una llamada directamente del director de Telenoticias al director de la fuerza pública, la que provocó este despliegue, como él dice, desproporcionado, y que, bueno, según dice él, está también haciendo las gestiones para pedir explicaciones a los directivos de la fuerza pública. En algunos instantes vamos a empezar a conversar sobre otro tema que también ha trascendido esta semana y que ha dado mucho de qué hablar, y fue la visita del presidente Carlos Alvarado a Punta Arenas con motivo de la celebración allá de varias cosas, pero que principalmente queremos enfocarlo en el que fue un reclamo de los diputados. Vamos a hablar con el líder provincial allá, David Segura, quien no solamente está muy pendiente de cómo está la situación en Punta Arenas, sino que es muy cercano a Carmen Chang, la diputada de Nueva República, quien fue muy vehemente en sus declaraciones. Últimamente ha sido muy incisiva en las frases que utiliza en contra del gobierno y en contra del presidente Carlos Alvarado, incluso cuando él se quiso comparar con héroes de la patria, ¿verdad? Con gente histórica de este país que lo ha hecho grande. Y incluso me quedo con un meme de don Fabricio que circuló muchísimo, donde hacía la analogía de que en su momento Hugo Chávez Frías
el dictador venezolano, se comparaba con Simón Bolívar, ¿verdad? Y ahora resulta que Carlos, seguramente lee mucho historia o periódicos de allá, también hace lo mismo y se compara con héroes de la patria costarricense, donde no solamente no tiene mucho que comparar, ¿verdad? Sino que fue bastante criticado por eso y casi que tratado de traidor por todo lo que ha hecho y lo que está haciendo, don Fabricio. Yo creo que el tema que se dio en Punta Arenas, y hablando de todo lo que pasó por allá, simplemente fue vergonzoso, fue triste, fue una de los tantos chascos presidenciales, ¿verdad?, que ha tenido este gobierno. Yo creo que a donde va, ya pasó por Guanacaste y le fue mal, ya pasó por Limón y le fue mal, ya ahora pasó por Punta Arenas y le fue mal. Yo no creo que tenga paz ni en casa presidencial, y hace mucho no se veía algo tan terrible para un presidente y para un gobierno en general. Bien, Francisco, yo creo que hay varias cosas que señalar acá. Bueno, en el caso de Punta Arenas, es la tercera vez, así lo señalaba. Debo decir, hubo discursos bastante vehementes y fuertes de parte de los diputados. Rescato el de la diputada Carmen Chan, en primer lugar, de Nueva República, la diputada Franji Nicolás del Partido Liberación Nacional, que siendo de Liberación Nacional ha sido pues prácticamente la única diputada de ese partido que ha mostrado alguna oposición al gobierno, alguna oposición real, porque ustedes y yo sabemos. De hecho, ayer se dio con el tema del voto en relación a lo de los partes por la restricción vehicular, ¿verdad? Que pues los diputados lograron, los que impulsaron el proyecto, lograron que se quitara de los castigos, digamos, y respetar la restricción. Se quitó el tema de los puntos y el tema de las placas, ¿verdad? Pero la multa siempre quedó en 107,000 colones, a pesar de que, por ejemplo, los diputados de Nueva República y algunos de la Unidad Social Cristiana intentaron que la multa bajara a 23,000 colones, creo, por ahí queda. 23,000. Sí, y pues quedó en 107,000 gracias a los votos del PAC, por supuesto, de Liberación Nacional y de Restauración Nacional. Esos fueron los votos que provocaron que, pues lamentablemente, no se lograra bajar esa multa que ha golpeado mucho más fuerte el bolsillo de muchos costarricenses en esta época que ya de por sí ha sido una época difícil. Dicho sea de paso, y abro el paréntesis en grande, repito, no caigamos en la trampa de pensar que la situación económica es única y exclusivamente por la pandemia. Sí, evidentemente la situación se ha agravado, pero más que por la pandemia, por las pésimas políticas y por las pésimas decisiones del gobierno, que ya venía mal la situación económica, y eso es a lo que quería llegar, ya venía mal desde antes de la pandemia. Entonces, quería resaltar eso porque en estos discursos fue muy claro el hecho de que, repito, el de Carmen Chan y el de Franji Nicolás, que son los dos que rescato, fue muy claro el enojo del pueblo puntarenense, porque ya por tercera ocasión consecutiva el presidente va a Punta Arenas a rendir cuentas y en forma privada, sin darle la cara al pueblo. Y también hablando, y ya vamos a darle pronto el pase a nuestro invitado, el abogado David Segura, que ya prácticamente está listo para ingresar. También es importante resaltar eso que usted decía, Francisco, cuando comparaba las acciones y las palabras, sobre todo del presidente Carlos Alvarado, con Hugo Chávez en Venezuela. Recuerdo que fue usted mismo el que en algún momento en redes sociales pues resaltó el hecho de que cuando el presidente dio un discurso o una cadena nacional hace algunos meses, él usó una frase: o nos unimos o nos hundimos. Casualmente la misma frase que en algún momento usó don Hugo Chávez. La frase es una frase positiva, es una frase que uno diría tiene razón, y pues sí, debemos unirnos, por supuesto que debemos unirnos, pero lo interesante es que fue exactamente la misma frase. Por eso hago o lo pongo sobre la mesa, porque usted mismo decía, ¿será que es que lee los periódicos de allá o será que le da seguimiento a lo que fue el trabajo o lo que fue la dictadura de Hugo Chávez en Venezuela? Bueno, esa frase la usó también en algún momento, de la misma manera en que también en algún momento se comparó con héroes de su nación. Así que, bueno, parece que tenemos, don Francisco, ya por acá a don David Segura, abogado, líder provincial allá en Punta Arenas, que nos puede hablar un poco más de la realidad, de la situación que se vivió
en esa provincia hace un par de días con la visita del presidente. Sí, don Fabricio, al respecto de lo que usted decía de lo mal que está la economía en la pandemia, hace poco escuché a un analista que lo dejaba muy en claro. La economía no se fue al barranco, como se ha ido, al abismo, solamente por la pandemia. La pandemia lo que vino fue a evidenciar en Costa Rica lo mal que estábamos. Y no lo ha terminado de evidenciar. Es una radiografía que está en proceso, que se actualiza y que cada día empeora, porque a lo largo de muchos años, y de los últimos 12 años a la fecha sobre todo, es que se empeoraron las finanzas públicas, y la pandemia lo que vino a hacer es a quitar el pelo que estaba sosteniendo, que estaba manteniendo artificialmente a muchos creyendo que Costa Rica estaba bien, y en realidad lo que estaba haciendo era simplemente aguantando. Y específicamente con esto que comentaba usted de la comparación de Carlos Alvarado con Hugo Chávez, pues tengo varios vecinos. Usted sabe que se ha vuelto en Costa Rica muy normal tener cercanos a nuestra casa gente que viene de Venezuela. En mi caso tengo dos hogares que son venezolanos, que se vinieron en los últimos 6 años, uno, y 3 años el otro, y ellos esta semana, un día en la noche, me decían muy afligidos, me decían: don Francisco, está pasando lo mismo que pasaba en Venezuela hace 18 o 20 años. Está pasando lo mismo. Y eso es terrible. Ellos nos decían: esperamos que los costarricenses abran los ojos, y que se den cuenta de que el discurso del gobierno, cada vez que dice que hace algo por el pueblo, es mentira. Y se lo puedo comprobar con algo muy sencillo. Si no fuera por la presión, si no fuera porque se les tiró en la cara el argumento desde hace meses, de que a este momento, empezamos octubre, sin que el gobierno haya renegociado absolutamente nada en alquileres, nada. Imagínense, tenemos meses de estar en teletrabajo, meses de que los funcionarios no están en sus oficinas, meses de que no se usan parqueos, meses de que hay edificios simplemente desolados y no se ha renegociado nada. Cuando todos los costarricenses hemos tenido que renegociar alquileres, hemos tenido que renegociar con cuotas con bancos, el gobierno no ha hecho nada. Y son miles de millones de colones, son cientos de millones de dólares lo que se paga mes a mes a muchas personas, que incluso han trascendido grupos de redes sociales, de grupos de chats a nivel nacional de WhatsApp, diciendo las cantidades verídicas de lo que paga el gobierno, que no han renegociado absolutamente nada. Cosa que se pudo haber renegociado, tendrían ese dinero disponible, porque es dinero que se paga firme y fielmente todos los meses, y no tendrían que estar pidiendo más impuestos. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa el pueblo. Así que nada más pedirle a don Adrián, porque me están reportando por ahí amigos en diferentes partes del país, que el programa está sonando muy bajito. Entonces no sé si nos pueden reportar cómo está el audio, se los agradezco nada más. Y aquí tenemos al licenciado David Segura, que está en Punta Arenas. Tenemos también el video de doña Carmen Chan, don Fabricio, por si usted quisiera en algún momento consignarlo y escuchar un poco. Yo diría que, bueno, si por ahí nuestro amigo que nos ayuda con el tema de la transmisión, don Adrián lo tiene listo, podemos ver primero el video de la diputada, del discurso de la diputada Carmen Chan, de lo que fueron sus palabras al presidente Carlos Alvarado en Punta Arenas. Ha corrido bastante fuerte en redes sociales, muchísima gente lo ha visto, lo publicamos en mi página, lo publicamos en la página o lo publicó la diputada Carmen Chan en su página, precisamente don David Segura también lo publicó, y ha tenido muchísimo movimiento y muchísima gente, tanto de la provincia de Punta Arenas como del resto del país, lo han estado viendo y lo han estado escuchando. Para mí, definitivamente el más destacado de todos los discursos, aunque también en mi caso debo decir que aplaudo las palabras de la diputada Frangie Nicolás, y en esto también, y lo hacemos para que la gente entienda que aquí no somos mezquinos con el tema partidario, ¿verdad? Y en este caso ella ha sido de Liberación Nacional prácticamente la única que ha presentado una oposición. Pero por supuesto, Nueva República podríamos decir que ha sido la única fracción legislativa, el único bloque de diputados que ha presentado una oposición
verdadera, no oposición en redes sociales, no una oposición ahí nominal como la han hecho estos partidos, que ya les puse solo un ejemplo que se dio el día de ayer de Liberación y Restauración. Así que vamos a ver el video, y después del video, para que los amigos que están hoy viéndonos en Vecinos lo puedan ver y escuchar, y después entramos en la conversación con don David Segura. Adelante. Escucharemos a la señora Carmen Chang Mora, diputada de la República. Buenos días, señor presidente, primera dama y demás miembros del Consejo de Gobierno, compañeros diputados, señores miembros del Consejo Municipal y de las autoridades municipales. Como es costumbre, cada 30 de septiembre rendimos homenaje a don Juanito Mora y el general Cañas, nuestros héroes que lanzaron y alzaron las voces por los derechos de libertad y por la justicia de los pueblos, y a los que junto a ellos derramaron su sangre por la independencia de la nación y por el futuro de este hermoso país. Las ideas de justicia social y de conciencia nacional de Juanito Mora están vigentes en estos días en que el pueblo costarricense levanta nuevamente una voz para denunciar las injusticias del gobierno del PAC, que se ha divorciado de los intereses de la patria y que ha empeñado en mancillar los derechos de todos los costarricenses. Son los mismos traidores de la patria de hace 160 años, son los mismos que sacrificaron al pueblo costarricense, son los mismos que quieren hipotecar el futuro de nuestro país. Hoy las comunidades de Punta Arenas claman por fuentes de empleo. Hoy los puntarenenses exigen reactivación económica. Hoy los pescadores reclaman al gobierno sus derechos. Hoy el sector de turismo demanda verdaderas acciones de parte del gobierno para salir de esta crisis. Hoy los pobladores de la península y de las islas piden mejores condiciones para la vida y en todas sus comunidades. El sector pesquero ha sido burlado y engañado muchísimas veces por este gobierno del PAC, y existe una obsesión masiva por prohibir la pesca en todo el territorio nacional. El país y los puntarenenses no soportan más impuestos, ya no soportan más castigos de este gobierno, ya no vamos a permitir más medidas injustas contra la clase trabajadora. Punta Arenas, como todo el país, está durmiendo en un barril de pólvora. La economía está colapsada y el desempleo está por encima del 16% y la pobreza ronda un 29%. El gobierno, en lugar de apoyar al sector pesquero nacional, se ha ceñido en contra de esta actividad, y estaré vigilante para que se reactiven las pesquerías en todo el país y los pescadores puedan gozar de un trabajo justo, de un trabajo digno para el sustento de sus familias. Por todo esto, el pueblo de Punta Arenas y el pueblo de Costa Rica se manifiesta hoy en las calles a pedirle a su gobierno, Carlos Alvarado, que se detenga y deje de destruir la obra social que hemos heredado de nuestros próceres, y que deje de utilizar la pandemia como una estrategia para destruir al pueblo costarricense con sus impuestos y engaños. También espero que no se le haga costumbre, señor presidente, seguir haciendo rendición de cuentas a Punta Arenas a puerta cerrada, como estos últimos años, porque eso nunca fue el espíritu del legislador cuando esta ley se aprobó, y quedó bien en claro que era una apertura para toda la población puntarenense. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señora diputada. Bien, continuamos. Estas fueron las palabras de la diputada Carmen Chang. En la visita, bueno, ahí mismo ustedes escucharon cómo la diputada, entre otras cosas, reprochaba precisamente que la rendición de cuentas que hace el presidente, pues la hizo a puertas cerradas. Algo que ha tenido, no digo que ha tenido, que ha decidido hacer, pues a raíz del descontento, no de ahora, sino ya desde hace, pues prácticamente desde el principio,
cuando pues este gobierno se ha concentrado en solo favorecer a ciertos grupos, en solo caminar con ciertos grupos, en solo acompañar a ciertos grupos. Entonces, hoy tenemos con nosotros al licenciado David Segura, abogado, también líder provincial, allá precisamente en Punta Arenas, que pues queremos en primer lugar darle la bienvenida. Creo que es la primera vez que nos acompaña acá en Vecinos, y además pues pedirle que nos amplíe un poco cuál es su visión. Usted estuvo por allá precisamente acompañando a la diputada Chan en esa actividad, en ese evento. Y bueno, lo que quisiéramos es que usted nos amplíe un poco sobre su visión de cuál es o cómo ve el rumbo de este gobierno, no solamente para con el país, sino particularmente para con la provincia de Punta Arenas. Carmen Chan en su discurso habló de temas muy específicos y de sectores muy específicos que están siendo muy afectados por el abandono de este gobierno. Así que muy buenos días, don David. Tiene el micrófono cerrado, David. Tiene el micrófono cerrado, debe abrirlo ahí. Ahora sí, buenos días. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias, don Fabricio Alvarado, por este importante espacio y por mantenerse siempre junto al pueblo costarricense. Muchas gracias también a don Francisco Prendas por la invitación. Definitivamente los puntarenenses, al igual que la mayoría de costarricenses, estamos totalmente cansados de tantas promesas falsas, de tantas injusticias por parte de este gobierno. Y es que tienen toda la razón de estarlo, porque este gobierno como que una y otra vez nos cobra el hecho de que la provincia de Punta Arenas haya sido prácticamente nulo el apoyo electoral para el PAC. Desde que iniciamos en el 2018, en mi caso desde el despacho de la diputada Carmen Chan, hemos venido impulsando una serie de proyectos productivos locales como proyectos de ley de beneficio de la provincia de Punta Arenas, y en reiteradas ocasiones le hemos dado ideas al Poder Ejecutivo para sacar adelante a la provincia, y precisamente trabajando desde la Asamblea Legislativa en esta línea, es que nos hemos dado cuenta que este gobierno le sigue dando la espalda a Punta Arenas y no le interesa en lo más mínimo el progreso de la provincia. Si les interesara, definitivamente sus acciones serían muy diferentes, don Fabricio. En la sesión en Punta Arenas, al presidente se le pidió que no vetara uno de los proyectos más importantes para el sector pesquero. Por ejemplo, el proyecto de Camarón, que beneficiaría a miles de costarricenses, puntarenenses. Proyecto de ley que se debe aclarar ya cuenta con los estudios técnicos que permitiría por primera vez una pesca sostenible de camarón con las nuevas redes en nuestro país. Sin embargo, desde que se presentó el proyecto, el PAC se ha empeñado en que este no avance, en que no hayan trabajos en Punta Arenas, en que aumente el desempleo, y el presidente no pudo ni siquiera comprometerse a no vetarlo en Punta Arenas a solicitud también de la municipalidad. David, en ese sentido es importante, te interrumpo ahí, porque la situación de desempleo en Punta Arenas es, y yo creo que es la tónica en las costas, es la tónica en las provincias fuera del gran área metropolitana, aunque en el gran área metropolitana igual la situación de desempleo es crítica y es grave, pero bueno, en Punta Arenas estamos hablando de un 30% más o menos, ¿verdad? Por ahí anda el porcentaje de desempleo, y usted bien lo indicaba. El gobierno, la actitud del gobierno ha sido guardar silencio. Decía, no pudo ni siquiera comprometerse, no pudo ni siquiera dar una respuesta, porque y bien lo decías, desde el principio de este proyecto ha habido una oposición por parte del PAC particularmente, y lo peor es esto: se oponen al proyecto y a la vez no proponen nada. O sea, no vemos que haya algún plan de reactivación económica ni para el país, pero en particular para esta provincia no existe que ellos dijeran, bueno, nos oponemos a esto porque ideológicamente esta es nuestra posición. Todos sabemos que el PAC normalmente cuando se opone o cuando apoya algún proyecto por temas ideológicos, pero básicamente tampoco ha habido una proactividad de parte de este gobierno para decir, vamos a ir a Punta Arenas y vamos a ir a hablar con los sectores para generar empleo. Ha habido, como usted bien lo dice, un abandono total de la provincia por parte del gobierno. Correcto. De hecho, días antes de la visita del presidente de la Municipalidad de Punta Arenas, conformó una comisión
para solicitar al presidente específicamente 14 proyectos importantes para lo que es el Cantón Central de Punta Arenas. Específicamente presentaron 14 proyectos, don Fabricio, le solicitaron al presidente, y de los 14 proyectos, el presidente ni siquiera tomó en cuenta ninguno. Existen en Punta Arenas iniciativas de cooperativas y organizaciones a las que le hemos dado acompañamiento relacionado con las asignaciones, por ejemplo, de las cuotas de carreo de atún, o comúnmente llamadas cuotas CIAT, para que no sea un monopolio como últimamente se ha estado dando en Costa Rica, sino que el reglamento se debe de asignar las cuotas para que se amplíe la capacidad y se permita una repartición más justa de estas cuotas, lo que permitiría que se pueda ejecutar en la provincia un proyecto que generaría alrededor de 1.500 empleos. Sin embargo, no ha habido ninguna disposición de este gobierno a avanzar con este tipo de proyectos. Este gobierno del PAC, un año más, llegó a faltarle respeto a los puntarenenses. La ley 9432 es la que obliga a que el Consejo de Gobierno tenga que sesionar en Punta Arenas. O sea, el presidente no llegó a Punta Arenas porque quiso o porque quiera mucho a los puntarenenses. No, el presidente llegó a Punta Arenas porque la ley lo está obligando. Y bueno, esta sesión se tiene que hacer en un sitio, dice la ley, donde pueda llegar la mayor cantidad de ciudadanos. Sin embargo, si bien podría ser comprensible que estamos en una pandemia, ¿verdad? Este gobierno ha venido año tras año realizando una rendición de cuentas a puerta cerrada. Y no solo Carlos Alvarado, porque Carlos Alvarado lo que lleva son 3 sesiones, pero también lo hizo Luis Guillermo Solís en su último año, totalmente en contra del espíritu legislador y en total irrespeto a los puntarenenses. Exacto, David. El tema es que lo de puerta cerrada no es ahora por la pandemia, lo han hecho antes cuando no había pandemia. Correcto, ya llevan 4 años haciéndolo así a puerta cerrada en Punta Arenas. Y es que ni siquiera, don Fabricio, llegan a hacer una verdadera rendición de cuentas. Si por lo menos llegaran con las manos llenas, dice uno, pero lo que llegan es anunciar como por tercera vez la colocación, digo yo, de una piedra. O sea, llevan años seguidos yendo a colocar la misma piedra de los mismos proyectos. Cada año tienen que ir a cortar el zacate, digo yo, desenterrar la piedra y tomarse la foto otra vez con la piedra para decir que van a hacer algo. Y definitivamente lo que hacen es burlarse de los puntarenenses. Este ha sido una tónica constante. Proyectos, por ejemplo, el Hospital de Punta Arenas, que los puntarenenses tanto esperan y que beneficiaría a toda la población. Están esperando también obras de infraestructura vial que urgen, proyectos de infraestructura en escuelas, proyectos de viviendas, entre otros, entre muchísimos otros. El 30 de septiembre se le entregó directamente al presidente una serie de peticiones y proyectos prioritarios, como indiqué antes, elaborado por los regidores, que son los que saben ellos realmente qué es lo que está pasando en las comunidades del Cantón Central. Esperábamos que con base en esto el Ejecutivo estableciera sus prioridades de trabajo para el Cantón y que no siguieran únicamente inaugurando obras o presentando ideas que solo cuando se avecina el 30 de septiembre de cada año. Por ejemplo, desde hace varios meses veníamos consultando al Poder Ejecutivo sobre varios proyectos de vivienda que ya están totalmente terminados en Punta Arenas y nadie se explica por qué no los entregan, pero vemos que cuando se avecina el 30 de septiembre empezaron con la entrega de estas casas. ¿Y esto qué es lo que nos hace ver? Que la intención es levantar solamente la pésima imagen del gobierno cuando van a Punta Arenas, en vez de trabajar realmente por la necesidad de Punta Arenas en los plazos que ellos realmente lo están necesitando. En la sesión del 30 de septiembre en Punta Arenas ni siquiera se dignaron a dejar entrar a la prensa, les negaron la entrada, lo que para mí considero que es un golpe preocupante a la libertad de prensa. Ni siquiera se dejaron tomar fotos ni videos. Imagínese, don Fabricio, que le dijeron a la prensa local, porque yo estaba ahí, que lo que era la transmisión, lo que eran los videos, lo que eran las fotos, solo la iban a manejar ellos. O sea, ¿en qué clase de dictadura piensa el gobierno que está? Definitivamente, para mí esto es un golpe a la libertad de prensa, el mejor estilo de Hugo Chávez en Venezuela o de Fidel Castro en Cuba o en los países socialistas. Eso es terrible, David, porque lo que nos estás planteando en este momento, básicamente, bueno, y ha sido una actitud, a ver, yo siempre he enfatizado... Don Fabricio, perdón, pero lo peor no es eso, lo peor es que nadie diga nada, porque yo no he escuchado a la prensa manifestarse al respecto de esto tan terrible. O sea, ahora... La prensa nacional no lo va a decir, Francisco, porque, bueno, sobre todo los medios... bueno, por eso este programa existe, porque hay medios de comunicación, bien lo decíamos en algún momento, no todos los medios, no todos los periodistas, pero está claro que los medios de comunicación, hay medios de comunicación que están muy alineados. Un día esto leía un tweet, estaba ahí dándome vueltas por el Twitter, y
en un tuit una persona decía, yo creo que estaría interesante hacer el ejercicio de entrar a ciertos programas de radio, que por cierto están a esta misma hora, para hacer una medición de cuáles son los anunciantes o cuáles son los patrocinadores que tienen, y nos daríamos cuenta de que en buena parte son pues patrocinadores del gobierno. Es el gobierno el que está poniendo pauta para estos programas. En estos días nos dimos cuenta de la lamentable noticia del cierre de Extra TV 42, del noticiero del Grupo Extra, que ha sido, dicho sea de paso, uno de los pocos medios que ha sido pues claro en pues señalar las inconsistencias, en señalar los actos de corrupción del gobierno, y pues por supuesto eso ha generado que pues el gobierno no paute con este y con otros medios que han, digámoslo así, han sido oposición, por decirlo así, porque los medios no son, o por lo menos ellos mismos dicen, no es que somos oposición, sino que decimos las cosas como son. Perdón. Entonces, yo creo, compañeros, que la situación de los medios, lo que plantea David aquí es delicadísimo, o sea, que no dejen entrar a la prensa local, que les nieguen la entrada, o sea, que básicamente ni siquiera los dejen tomar fotos ni videos, como lo señalaba David. Eso es, en efecto, propio de dictaduras. David, bueno, sé que tienes más cosas que decir. De hecho, ese día hubo, entiendo que manifestaciones también, ¿verdad? El mismo 30 de septiembre de parte de distintos grupos de Punta Arenas. Correcto, las manifestaciones el día 30 de septiembre iniciaron desde las 7 de la mañana. Asistió el sector pesquero, lo que es las peladoras de camarón, que actualmente están sin trabajo por las políticas de este gobierno del PAC, pero en su mayoría llegó gente de la sociedad civil. Ahí se pudieron ver madres y padres de familia, lo que son coperos que también no los dejan trabajar en Punta Arenas, vigoroneras, emprendedores. En realidad era mucha gente del pueblo. A la UTN, que fue el lugar donde se realizó el Consejo de Gobierno, llegó un grupo civil a las afueras, y a Caldera, al sector de Caldera, se fueron en su mayoría personas del sector pesquero. Ellos en sí tienen muchísimas quejas por muchísimos engaños que ha dado el gobierno, por muchas burlas hacia Punta Arenas. Se quejan de que hay una falta de empleo. Bueno, ahora se une la amenaza de un aumento muy grande de impuestos que preocupa obviamente a toda la población, y existe un gran temor por el proyecto de pesca del camarón, ya que el presidente no da señales claras de que vaya a apoyar este proyecto. Está pendiente de votación en la Asamblea Legislativa, pero se rumora que por ahí podría vetarlo, que por ahí podría oponerse. Y específicamente el sector pesquero lo que le dijo es, bueno, señor presidente, ya que viene con las manos vacías, por lo menos comprométase a apoyar este proyecto de pesca de camarón, que ya tiene todos los estudios, como dije anteriormente, pero el presidente ni siquiera pudo hacer eso. También para mí es curioso que el presidente llegara ese día en helicóptero. Parece que para eso sí tienen dinero, ¿verdad? Para eso es que están pidiendo impuestos, parece. Y no cualquier helicóptero, ¿ah? No cualquier helicóptero, porque usted puede incluso recurrir a eso por determinadas razones y ser austero en el tema. Escogió uno de los más modernos helicópteros de este país, de una de las empresas que más es favorecido con contrataciones en el sector público, ¿verdad? Y ahí estoy hablando del ICE, estoy hablando del AIA, estoy hablando de Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad? Ese helicóptero, uno de los más modernos, espaciosos, cómodos y obviamente caros, que había que indagar un poquito porque ya se le está haciendo mala costumbre el tema de viajar en helicóptero, ¿verdad? Escogió eso, y es evidente, porque todo lo que usted hace y cómo lo hace, es evidente de quién es usted. Sí, correcto. Para mí eso es totalmente innecesario, y para mí es un despilfarro de recursos públicos. No creo que esto sea de gratis, ¿verdad? En un momento donde el país está atravesando una situación tan difícil. Lo que sí yo critico, o lo que sí me llama la atención, es que el presidente llegara en helicóptero, pero él me imagino que tendrá sus razones, sus miedos, sus preocupaciones, pero los demás diputados, los 5 diputados que son de zonas distintas, en el caso de Gustavo Yales de Corredores, Frangi de Punta Arenas, Melvin de Garavito, doña Carmen de Esparza, todos llegaron en su propio vehículo, todos llegaron sin ningún problema, de forma pacífica, no tuvieron ningún problema en entrar ni en salir, e igual los asesores del presidente, igual las personas que estuvieron asistiendo con las cámaras, o sea, todos llegaron en su propio vehículo con sus recursos, y el presidente
llega en helicóptero con la primera dama y totalmente, creo yo, desproporcional o totalmente fuera de la realidad de lo que están viviendo todos los costarricenses. Ante esto, los pescadores de Punta Arenas definitivamente han sido uno de los más golpeados y de los más humillados por este gobierno. En el PAC llevan años, según ellos, estableciendo canales de diálogo, pero desde hace varios años y en reiteradas ocasiones los pescadores les han manifestado y explicado de forma clara y puntual cuáles han sido las peticiones que ellos tienen, pero el gobierno los sigue engañando, les dice que está bien, que van a solucionar, que van a ver qué hacen, pero a los 2 meses los pescadores tienen que volver a ir a manifestarse y volver a tocar la puerta. Cambian de ministros de la presidencia, al final lo que les dicen es, bueno, ¿qué les habían dicho el ministro pasado? Y, ¿verdad? Es un total desorden, y yo creo que por eso la situación en Punta Arenas está más complicada que, creo yo, que en cualquier otra provincia, porque ellos ya llevan, o sea, no es de ahorita por los impuestos, ellos ya llevan años, 4 años desde Luis Guillermo Solís y luego con Carlos Alvarado, sufriendo los engaños de este gobierno. Y hay que ver el tema Caldera, ¿verdad? Que Caldera ha sido todo un tema muy cuestionado. Caldera está muy sucio, ¿verdad? Y no es el agua, no es el mar, no es la playa, sino que el tema de la contratación, de la gestión, de las empresas e instituciones relacionadas, tanto públicas como privadas, con la gestión del puerto de Caldera, tienen mucho que explicar. Ahora, producto de la presión que se ha hecho de Nueva República en la Asamblea y diferentes sectores, es que se decidió que va a haber una participación internacional, una licitación internacional para la adjudicación de lo que viene para Caldera, la administración y la ampliación de la capacidad de Caldera, no solo en cantidad, sino en lo que puede hacer, ¿verdad? En el tipo de servicios que puede y debe prestar Caldera. La presión provocó que decidieran hacer una participación internacional. Sin embargo, y aquí, como dicen, el diablo está en los detalles, hay que revisar bien el cartel, que no haya sido hecho a dedo, como acostumbran a hacerlo acá para contrataciones, por ejemplo, y compra de servicios y compra de vehículos en instituciones donde todo va casi siempre para la misma empresa privada, sino que ahora hay que cuidar entonces que esta licitación de Caldera no haya sido hecho a dedo para beneficiar solamente a uno de los que podrían adjudicarse este megaproyecto, porque es un montón de millones que debería obligatoriamente de dejar beneficio para el pueblo y la comunidad, no solo inmediata, sino de todo Punta Arenas. O sea, eso no es si quieren, es el plan de contratación de esa empresa debe incluir una inversión, no poca, bastante buena y bastante específica en la comunidad de Punta Arenas, no solo para darle trabajo a la gente del puerto y capacitarlos, sino para beneficiar a la comunidad en la cual están instalados y de la cual se van a beneficiar como empresa. Hay que tener mucho cuidado y le pido a los puntarenenses, a través suyo, licenciado David Segura, que presten mucha atención a esto, que se mantengan vigilantes y que la mayor y más grande manifestación sea involucrarse y levantar la voz en el momento que vean que hay chorizo, porque así hay como decirlo, y hay mala gestión, que eso abunda en el actual gobierno. Don Fabricio, son las 9 de la mañana. Yo quisiera que don David cierre con algún dato que le falte de esto que pasó por allá, que por favor le lleve nuestros respetos y cariño a la diputada Carmen Chan, que ha hecho una enorme y muy buena gestión, sobre todo a nivel comunal, la quieren mucho a ella, y usted también, que siga empujando ahí, que siga empujando, porque no podemos parar. Así es, David, precisamente como decía Francisco, te damos el chance para que hagas un cierre. De todos modos, el programa entró unos minutitos tarde, entonces vamos a digámoslo así, a cobrarnos esos minutitos. Nos quedan tal vez unos 3-4 minutos para terminar, y pues que puedas hacer un cierre en la línea de pues lo que venías conversando. Bueno, sí, muchas gracias, don Fabricio. Y como decía don Francisco, el tema de Caldera se las trae. Hay que revisarlo con lupa porque bueno, es uno de los puertos, o es el puerto más importante de Costa Rica, que le aporta muchísimo trabajo a Punta Arenas, que es de los únicos grandes proyectos que tiene Punta Arenas que generan tanto empleo y que generan tanto recurso por medio de los cánones y la ley Caldera, que aporta tantísimo dinero a las municipalidades de la región. Yo, como un orgulloso puntarenense, sí quiero dejar en claro que los porteños siempre se nos ha reconocido por ser personas enérgicas, con mucho ímpetu,
con mucha pasión en las peticiones, siempre con críticas vehementes que no nos da miedo. Ya vimos a los diputados de Punta Arenas como le hablaron valientemente al señor presidente de la República. Y bueno, cuando las cosas no se están haciendo bien, así hay que hablar. Así somos los puntarenenses, y cuando no se escucha al pueblo, cuando se le falta el respeto al pueblo, cuando se le falta el respeto, así hay que hablar, y eso no quita que dejemos de ser propositivos. Los puntarenenses sabemos muy bien lo que necesita nuestra gente, los proyectos están ahí, los proyectos se han presentado, sin embargo el Poder Ejecutivo no le ha prestado atención, ni siquiera llegan a hablar de empleo, no llegan a hablar de desarrollo para Punta Arenas. Y muy curioso que un presidente que fue ministro de Trabajo, que conoce qué es exactamente lo que necesita Punta Arenas para tener trabajo, no haga absolutamente nada, no hizo nada como ministro y ahora no hace nada como presidente. Sabemos muy bien que podemos salir adelante en Punta Arenas si las propuestas se escucharan. Sin embargo, el gobierno del PAC simplemente nos ha dado la espalda y nos sigue humillando, nos ha tratado como ciudadanos de tercera categoría o de tercera clase, lo que es totalmente injustificado. Lo que necesitamos en Punta Arenas es un gobierno que se ponga la mano en el corazón, creo yo, que vea lo que de verdad viven los porteños, que escuche a esas madres que se quedaron sin trabajo por las políticas de este gobierno, que les quitó el trabajo con el asunto de la pesca del camarón, que hoy no tienen ni siquiera dinero para llevarle comida a sus familias, y que escuche y ejecute con eficiencia las cosas que necesita Punta Arenas. Un gobierno debe tener la voluntad para que la provincia de Punta Arenas se desarrolle y sea ejemplo para el mundo. Punta Arenas es líder en turismo, es líder en pesca, es líder en todo, en comercio, tiene una costa impresionante, es una de las provincias más largas de todo Costa Rica, y lastimosamente parece que no nos queda más que contar los días para que llegue el 2022, porque este gobierno del PAC no quiere hacer nada por Punta Arenas. Y como verdaderos patriotas, don Fabricio, creo yo que podemos sacar a esos filibusteros de casa presidencial que ahora se andan autopercibiendo como héroes y que de héroes no tienen nada. David, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, realmente muy valioso su aporte. Quiero cerrar, Francisco, antes de darle a usted el pase para que sea usted el que cierre el programa, quiero leer una publicación que hizo precisamente la diputada Carmen Chan el día de ayer en sus redes sociales, en su Facebook particularmente, y a propósito de lo que acaba de decir precisamente David, de esa autopercepción del gobierno, dice la publicación, y también lo hago porque a la hora de poner el video de la diputada Carmen Chan, de su intervención en Punta Arenas hace 2 días, vi los comentarios de algunas personas pues muy satisfechos con la intervención de la diputada Carmen Chan, y pues creo que esto es un complemento muy importante a esas palabras de la diputada de hace 2 días. Ella lo publicó esto el día de ayer en su Facebook, Carmen Chan, diputada, y dice: las autopercepciones del gobierno no son cosa de ahora, pero ya alcanzan niveles psiquiátricos. Llegamos al punto donde un filibustero determinado a reducir a nuestra patria a la servidumbre de agendas extranjeras, a consentir los abusos de sus favoritos y a despojar a sus habitantes para mantener a sus protegidos vacunados contra el desempleo, se autopercibe como héroe nacional y hasta intenta vestir de valentía el acto de meter la mano en el bolsillo ajeno. Carlos Alvarado y su partido han hundido nuestro país como el peor de los filibusteros, el cual se preocupa más por complacer organismos internacionales que en buscar soluciones sensatas a los grandes problemas nacionales. Una pésima administración de los recursos públicos, como la que ha hecho el gobierno PAC durante 6 años, es un enemigo tan feroz y destructivo como los invasores contra los que tuvo que batirse Juan Rafael Mora Porras. De atrevernos a comparar el presente con el pasado, los días que corren con las batallas que tuvieron que librar Juanito Mora y sus hombres, con certeza Carlos Alvarado no representaría el bando nuestro, porque un gobernante que proteja a los poderosos y grandes empresas a costa de más cargas sociales para los trabajadores, nada tiene que ver con el patriotismo de nuestros héroes y libertadores. En su primera proclama de 1855, don Juanito dijo: aquí no encontrarán jamás los invasores, partido, espías ni traidores. Hay del nacional o extranjero que intentare seducir la inocencia, fomentar discordias o vendernos. Evidentemente, salvando las enormes diferencias de cada tiempo histórico, si nos aventuráramos a hacer comparaciones, el PAC ha sido el vivo ejemplo de un invasor, de un vendepatria, una falange de filibusteros que nos dejará mucho más vulnerables y empobrecidos que al principio de su primera administración. Así que, señor Carlos Alvarado, no se compare con don Juanito ni con sus hazañas,
porque la única suya ha sido agudizar la crisis económica y social, exigir más impuestos desorbitados y poner el país de cabeza. Don Juanito cayó casi en el campo de batalla en pie de lucha, pero usted, en los momentos más críticos de su gobierno, solo ha escondido la cabeza y cuando más ha salido con un discurso vacío y mal aprendido de memoria. Con eso cerramos, mi querido Francisco. Gracias de nuevo a don David Segura por su gran aporte y gracias porque sé que hay muchos puntarenenses conectados. Gracias también a todos los amigos de la provincia de Punta Arenas. Yo sé que en todo el país estamos recibiendo un apoyo muy importante. Hoy hemos tenido una cantidad de personas conectadas también que nos satisface mucho y ya estaremos hablando también de los problemas de otras provincias aquí mismo en vecinos. Francisco. Así es, muchísimas gracias, licenciado David Segura, desde allá Punta Arenas, también al equipo técnico, a don Adrián, que han estado pendientes del programa, a usted, don Fabricio, y como le dije yo a estos vecinos venezolanos que me decían que aquí está pasando lo mismo que pasó en Venezuela hace 18 años y que cuidado perdemos nuestro país, yo le digo a todos los costarricenses, hay filibusteros y están en el gobierno, tenemos que ser patriotas y tenemos que ponernos vivos, porque si hay alguien que tiene que pagar el precio de esta crisis en la cual nos metieron es precisamente ellos a nivel político y todos aquellos que a nivel económico y financiero han querido valerse de las componentes políticas para hacer chorizos, corrupción y permanecer en la impunidad. Así que así como usted lo escuche, nosotros vamos a permanecer en pie de lucha, hablándole a la conciencia, al corazón del pueblo, hablándole y despertando a todo aquel pueblo que cree que esto es accidental, que esto es por la pandemia, que esto es porque pobrecitos no saben, que la cosa está difícil. No. Ellos nos están llevando por un camino sistemático de deterioro para tenernos en su mano, para poder hacer con nosotros lo que ellos quieran. Y diga conmigo, eso no va a pasar aquí en Costa Rica. Así que un abrazo para todos los que nos ven y nos escuchan. Los esperamos, si Dios así lo permite, el próximo lunes a las 8 de la mañana a través de las redes sociales. Cada día se unen más redes sociales que están retransmitiendo el programa. Si usted es una de ellas, muchas gracias. Cuéntele a otros, comparta el programa y sigamos apoyando porque hay que ser patriotas en este tiempo y nosotros nos vamos a mantener ahí firmes hasta el final. Y falta mucho porque el pueblo es valiente. Sin embargo, recuerde, tenga muy presente que aunque todo parezca estar mal, al final todo va a salir muy bien. Chao. Recuerde la repetición hoy a las 6 de la tarde, tanto en Facebook como en YouTube. Nos encontramos. Bendiciones y gracias. Sabemos que faltó mucho por hablar, pero como buenos vecinos, seguimos juntos con la esperanza de mejorar a Costa Rica. Gracias por su compañía. Hasta la próxima y que Dios los bendiga, vecinos.